Vamos a abrir la palabra en Hechos capítulo 3, en el precioso nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hechos capítulo 3: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, que era a las 3 de la tarde, a la misma hora en que murió nuestro Señor Jesucristo. La hora novena, las 3 de la tarde, iban a la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pero para Dios no hay nada imposible. Yo siento la presencia de Dios. Yo sé que va a ocurrir algo. Yo sé que he estado orando en la semana. Yo sé que va a ocurrir algo. Y le digo: Señor, he estado orando en la semana, he estado de rodillas levantando mis manos a Dios como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como la ofrenda de la tarde, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y he estado orando que Dios use mis manos en este servicio, que Dios use mis manos para que tú seas beneficiado, así como usó las manos de Pedro para que este hombre recibiera un milagro poderoso. Dios va a usar mis manos para que tú recibas un milagro en esta hora. Siéntese, hermano. Lo que tengo te doy. Así se llama este mensaje: lo que tengo te doy. Representó este acontecimiento del milagro de este cojo de nacimiento, el principio de grandes señales y maravillas que iban a hacer los siervos de Dios, los apóstoles. Estaba muy reciente el día de Pentecostés. Acababa de ocurrir el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora sí dice la Biblia, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y predica. Y en su primer mensaje, de ahí del aposento alto, cuando desciende el poder de Dios, se salvan 3,000 almas con el mensaje de Pedro. Primer mensaje, ya ungido con el poder del Espíritu Santo. 3,000 almas vienen y creen a la palabra de Dios, y empieza la iglesia primitiva. Representa el principio de señales, maravillas y prodigios que iban a hacer de ahí. Iban inclusive hasta resucitar muertos, porque el espíritu de Pentecostés estaba bien vigente en el corazón de los apóstoles. Y yo quiero decirle que el espíritu que recibió Pedro el día de Pentecostés, ese espíritu poderoso que levantó a este cojo con el poder del Espíritu, con esa autoridad que le dijo: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo jaló, y cuando lo jaló, se le afirmaron los tobillos y empezó a caminar. Ese espíritu de Pedro, ese espíritu de Juan, ese espíritu del aposento alto, ese espíritu del Pentecostés, es el mismo espíritu que yo tengo y que también a usted lo ha bautizado. El mismo. Por eso dijo Cristo: y mayores obras harán, porque yo voy al Padre y rogaré, y os dará el Espíritu de Dios. Mora con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenía Pedro, que no tenga yo, que no tenga usted. El mismo espíritu que tenía Pedro, lo tengo yo, lo tiene usted. Aquí está. Vamos a ver tres aspectos en estos pensamientos. La necesidad del hombre cojo, vamos a tocarla primeramente. Se hace aquí patente la necesidad del hombre cojo de nacimiento, porque toda necesidad hace propicia la misericordia y la compasión de Dios.
Toda necesidad es un campo fértil para que se glorifique el nombre de Dios. Me decía un brother, digo, oye hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que estoy enfermo, hermano, por eso no vengo a la iglesia. Pues con más ganas, brother. Pues si estás enfermo, para eso es la iglesia, es un hospital. Primeramente el hospital del alma y también el hospital del cuerpo. Aquí Dios sana. ¿Cómo que no viene porque está enfermo? Pues con más ganas, brother. Hermano, es que tengo muchos problemas, por eso no voy a la iglesia. Con más ganas, brother, ven. Porque en donde hay necesidad, en donde hay problemas, es en donde está fértil el campo para sembrar una semilla y que ocurra un milagro. Así es. Hebreos 13:8 claramente nos lo dice. Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí está. Esta necesidad era grande. Yo no sé cuántos años tenía este hombre, era cojo de nacimiento, probablemente tendría unos 35 años. A lo mejor lo llevaron desde niño ahí para sacarle a su defecto, a su enfermedad, a su parálisis o lo que él tenía, para sacarle provecho, como le sacan aquí en el puente, ¿verdad? Cuando usted viene de Juárez para allá, hay muchas cosas que se ven muy tristes, pidiendo que soy ciego, que soy esto, en fin. Y lo ponían desde niño ahí en el templo de la Hermosa. Por eso es que todos lo conocían, que era el que pedía limosna. Y esa necesidad de ese cojo de nacimiento fue propicia para que Dios tuviera compasión de él por medio de los siervos de Dios. Así es, en donde hay necesidad, ahí está propicio la misericordia y la compasión de Dios, como aquel otro paralítico que llevaba 38 años paralítico en el estanque de Betesda. Allí cerca de la puerta de las ovejas en Jerusalén estaba el estanque de Betesda, dice la palabra de Dios. Y ahí de vez en cuando un ángel descendía del cielo y agitaba el agua. Y el primero enfermo que se sumergía al agua, el primero que se aventaba al agua, quedaba sano de su enfermedad. Y ahí llegó el Señor Jesucristo frente a este hombre que tenía 38 años sin poder moverse, y le dijo: ¿quieres ser sano? Y lo voltea a ver el cojo, el paralítico, le dice: no tengo quien me meta al agua. Cuando viene el ángel y agita el agua, otro se avienta primero que yo, porque yo no tengo quien me meta. Y Cristo le dijo: ¿quieres ser sano? Y dijo: sí. Levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí lo sanó el Señor. El mismo Señor preguntándole al paralítico de 38 años: ¿quieres ser sano? ¿Qué gente enferma o paralítica? Si usted le pregunta: ¿quieres caminar? ¿Quieres ser sano? Va a decir que no, no quiero quedarme así. Hermano, la necesidad es en donde se mueve Dios para que glorifique Él su nombre. La mujer del flujo de sangre ya se le estaba yendo la vida, porque la vida de la carne en la sangre está, y tenía mucho tiempo ya vaciando su sangre y no se le paraba había gastado todo en médicos, amado, y no le había ido bien. Y entonces fue y por detrás tocó el borde del manto del vestido del maestro, porque decía: si tocare tan solo su manto. Oh, si en este momento tocare su mano, dilo en tu corazón: si yo alcanzare a tocar su mano, voy a ser sana, y el milagro Dios me lo va a dar en este día. Bendito el nombre del Señor. Y aquella mujer fue y empujó a la gente, no le importó, porque en aquel entonces una mujer con flujo de sangre se consideraba, de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, se consideraba inmunda y a nadie podía tocar. Y esta mujer inmunda viene y toca al maestro, y se para el maestro y dice: ¿quién me ha tocado? Maestro, la multitud te empuja y tú dices: ¿quién me ha tocado? Sí, alguien me ha tocado, porque ha salido virtud de mí, dijo el Señor. Se dio cuenta que una mujer necesitada de un milagro la tocó, pero no se dio cuenta porque estaba inmunda, sino porque salió virtud del Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo de un milagro para tu vida. Yo recuerdo hace muchos años, hermano, que el tío de un amigo mío, cuando se dio cuenta que yo era pastor,
me mandó llamar. Y fui, porque él quería que yo orara por él. Fui hasta su casa. Y llego a su casa, se asoma poquito y me abre la puerta y la vuelve a cerrar nuevamente. Todas las ventanas estaban tapadas, hermano. Todas tenían cobijas, no entraba la luz allí, estaba bastante oscuro. Se me hizo raro. Dije, ¿qué pasó, Beto? ¿Por qué está todo oscuro aquí? ¿Por qué? Dice, es que no puedo ver la luz, pastor. No puedo ver la luz. Hace algunos años unos amigos míos me hicieron un maleficio. Se llevaron una camisa mía y se la llevaron a una bruja. Y entonces, desde que se llevaron esa camisa mía, me empezaron a dar unos ardores en los ojos y no puedo ver la luz. Si acaso llego a salir, tiene que ser unos lentes completamente negros, oscuros, porque me molesta la luz. Me dan dolores de cabeza espantosos y de vez en cuando en los brazos y en el cuerpo se me abren algunas cortadas, algunas llagas. De repente así se le abría la carne y empezaba a chorrearle sangre. Le dije, verdaderamente que sí te hicieron un maleficio. Pero Beto, yo vengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que sepas que hubo uno más poderoso que lo venció en la cruz del Calvario al enemigo que vino a hurtar, matar y destruir. Quiero decirte que el poder de Jesucristo, el poder de Dios está conmigo para romper este maleficio. Ahorita mismo arrodíllate aquí y pídele perdón a Dios por tus pecados. Se arrodilló llorando, recibió a Cristo y oré por él. En el nombre de Jesucristo, todo maleficio, todo demonio inmundo, toda obra de Satán del infierno se quiebra en el poderoso nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Jesucristo. Dios lo salvó y Dios lo sanó, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Qué tremendo, qué tremendo. Hermano, es que usted no sabe qué mala persona es esto. Hay gente mala. ¿Cuántos han conocido gente mala? Levanten la mano. Gente perversa, gente mala, gente endemoniada, gente poco deseable, ¿verdad? Cuando yo veo una gente así, le digo, ay, Señor. Y pensar que son ellos los que necesitan la medicina. Ahí está propicio en esa gente mala, en esa gente perversa, en esa gente terrible. Tienen la necesidad de la medicina, del amor de Dios. Llevémoslo, llevémosela. No tenga miedo a orar por los enfermos. Bendito el nombre del Señor. No tenga miedo. Vaya, si tiene un hijo malo, vaya y ore por él. Es muy triste llegar a una parte en donde hay una necesidad y llegar uno que tiene a Cristo en el corazón y que es bautizado con el poder del Espíritu Santo y decirle solamente, te amo, te amo. No, yo te amo y te sano también en el nombre de Jesús. A eso nos mandó el Señor. Los enviaba de Dios de dos en dos. Los enviaba por las aldeas, por los pueblos. Vayan y sanen enfermos, echen fuera demonios. Y llegaron contentos. Oh Señor, ocurrieron muchas señales y milagros y aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre, Señor. Y dijo, no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están inscritos en el libro de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos tienen necesidad de médico. Y el médico de médicos está aquí. Un amigo mío, desde la infancia jugamos fútbol, soccer juntos y éramos muy amigos. Se llamaba Penky. Cuando él se cambió de Juárez acá al Paso, pervirtió sus caminos de una manera terrible. Se juntó con cholos y se hizo drogadicto. Él y su hermano también. Y tenía una hermana. Drogadictos, hermano. Feo. Anduvo
puchando la droga por muchos años. Y un día supe que Penky estaba en el Aliviane. El Aliviane, ¿cuántos saben lo que es como una casa del gobierno? No es una cárcel, pero es como una casa de rehabilitación para drogadictos, pero no pueden salir de ahí hasta que se rehabiliten. Es un programa del gobierno. Estaba por la Alameda en aquel entonces la casa del Aliviane, no sé dónde está ahora, el Aliviane. Y yo fui porque supe que el que fue mi amigo Penky estaba en el Aliviane. Me dejaron entrar. Y cuando traen a Penky, le hablan, nos sentamos por allí en una banquita. Y le digo, ¿sabes a qué vengo, Penky? Agacha el rostro así. Dice, sí, Quitito. Porque me decía Quitito. Sí, yo sé a qué vienes, Quitito. Yo sé quién eres tú. No te imaginas, Quitito, no te imaginas. Se le empezaron a salir las lágrimas. Todavía ni le predicaba, ya estaba llorando. No te imaginas cuánta gente, cuántos jóvenes, cuánta gente he echado a perder yo. Toda la gente que se me ha acercado la he echado a perder. Desde luego con la droga, ¿verdad? A todos los inducía a la droga. Pero me arrepiento, Quitito, llorando. Qué bueno, Penky. Así como estás siendo de sincero conmigo y estás hasta llorando, ¿por qué no se lo dices a Dios? Y así me lo estás diciendo a mí, así a la neta, calzón quitado, ¿verdad? Así, a los rancheros, así. ¿Cuánta gente he echado a perder? Díselo a Dios. Ahorita que lo estás reconociendo enfrente de mi presencia, ¿por qué mejor no se lo dices a Dios? Vamos a decírselo. Yo te ayudo, Penky. Ni le prediqué, hermano. Ahí mismo lo llevé a Cristo y ahí aceptó a Cristo. Un día vino a mi oficina, salió de la Aliviane y viene a mi oficina y se presenta, Quitito, aquí estoy. Ahora yo también ando predicando la palabra de Dios. Aleluya. Me dio tanto gusto ver a Penky que andaba predicando la palabra de Dios. Y un día también, en un domingo en servicio, vino la mamá de Penky. Y iba yo llegando allá en el shopping center, de ahí iba llegando, bajándome del carro, cuando viene una señora llorando, Quitito, Quitito. Todavía, y ay, Señor, ¿quién es? Es la mamá de Penky, me abraza llorando. Y ahí mismo, hermano, en la banqueta cayó llorando de rodillas ahí. Ahí ya estaba lista. Y al siguiente domingo vino la hermana de Penky. No nada más la mamá, la hermana, y también cayó de rodillas. ¿Qué no puede hacer Dios en donde está su palabra? ¿Qué no puede hacer Dios en donde está su presencia, su poder? El poder del Espíritu que tenía Pedro, con el cual le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y aquel cojo de nacimiento recibió el milagro. Vamos a ver el segundo aspecto. Ya vimos la necesidad. ¿Cuántos están gozando? Tú tienes una necesidad. Esa necesidad te trajo al templo. Dios te trajo con un propósito. Y aquí, hermano, en las cosas de Dios todo ocurre con un propósito. Todo obra para bien. Quiero decirte, te tengo buenas nuevas. Todo obra para bien. Pastor, es que me están divorciando, o se fue mi esposa, o se fue mi esposo. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. No quiero conocer tus problemas. Solamente quiero decirte, conozco un Dios que a mí me soluciona mis problemas, que me ayuda, que me consuela, que tiene la respuesta para mi vida y para mi familia. Ese Dios te lo presento porque ese Dios está aquí. Aquí está Jesús. ¿Cuántos creen que aquí está? Se está paseando por aquí. Ángeles y serubines también se están paseando por aquí. Vamos a ver ahora la actitud de Pedro y de Juan ante la necesidad. Número 2, la actitud de Pedro y de Juan ante la necesidad. Ahí vemos claramente que le ofrecieron el remedio para su mal. Ahí en Hechos capítulo 3, versículo 3, dice la palabra: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí le ofrecieron precisamente el remedio para su mal.
quiero que vayamos a unos versículos, ¿verdad? En Marcos capítulo 16, versículo 17 en delante, dice la palabra del Señor. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Y sanarán. Y el Señor, después dice el versículo 19, que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Aleluya. Quiere decir que hay una manera en que Dios confirma su poderosa palabra, y esas son las señales y maravillas a todos aquellos que creen. Y yo creo que tú necesitas un milagro. Amén. Hemos visto esas señales por 37 años desde que el Pentecostés llegó a el Espíritu Santo nos bautizó a nosotros. ¿Se acuerdan de aquella señora que en una campaña nos llegó? Estaba completamente desahuciada de cáncer, completamente. Y ya estaba lista para la sepultura, tan lista que tenía el féretro dentro de su casa ya. Ya había comprado la caja de muerto y lo tenía ahí guardadito en la casa, ya, porque ya la habían desahuciado. Vino a la campaña y oramos por ella, y Dios la sanó completamente. Dios la sanó. Gloria a Dios, qué tremendo. Ustedes vieron el día del pastor, cuando los pastores Ortiz, Armando y Blanca Ortiz, trajeron unos videos de una hermanita que estaba agradecida, dándole gracias a Dios, porque ella se iba a matar ya que estaba embarazada, pero tenía SIDA. Si era la señora que vieron en el video, que me está dando las gracias, aunque yo ni siquiera oré por ella. Quien oró fue, creo que mi hermana Socorrito, que tiene la célula allá en Juárez. Nuestros líderes de allá de las células de Juárez oraron por ella, porque la mamá de esta joven, cuando vio que ella se quería matar porque tenía el SIDA y no quería contagiar a su niñita, a su niñito, creo que fue niño, sí, fue niño, el que dio a luz, le iba a contagiar el SIDA, y quería aventarse, hermano, para donde pasara un camión o a las vías del tren, porque se quería matar. Y la mamá, desesperada, la llevó a la célula. Le dijo: mira, aquí van a rezar por ti, así dicen, ¿verdad? Aquí van a rezar por ti. Y ahí todos le echaron guante, le impusieron manos a la hermanita, y Dios la sanó de SIDA. Después, con el tiempo, yo mismo fui y dediqué ahí en la célula de la hermana Socorrito, dediqué al niño, un niño gordo que estaba condenado a no nacer porque su madre se quería matar, ya que tenía el SIDA. Pero para Dios no hay nada imposible, porque en donde se imponen las manos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Y estaba dándole gracias en el video, agradecida con nuestra iglesia, con nosotros, con nuestro ministerio, porque ahora tiene a su hijo, ya creo que es un adolescente, pero estaba dando gracias a Dios que un día se iba a matar porque tenía SIDA, y sin embargo Dios la sanó bajo la imposición de manos. Un día llegó un psicólogo a mi oficina allá en el otro shopping center, en el shopping center. Yo estaba por irme y llegó en la noche. Acabábamos de ensayar un coro que teníamos y me quedé solo con él ahí en la oficina. Era un psicólogo. Dice: yo soy psicólogo, pastor, pero vengo porque, mire, me enseñó. Tengo SIDA. Salí positivo del SIDA. Me voy a morir, pastor. Estaba pero desesperado. Digo: cálmese, cálmese, señor, cálmese, cálmese. Primeramente, dos cosas: reciba primero el perdón de sus pecados recibiendo a Cristo en su corazón, y confíe que la oración que voy a hacer por usted lo va a sanar. Hizo la oración de salvación. Se arrodilló en mi oficina y solamente le impuse la mano sobre la frente y le dije: Señor, sana a este hombre. Te declaro sano en el nombre de Jesucristo de todo síndrome de deficiencia inmunológica del SIDA. Y se fue.
que vengas el domingo a la iglesia, porque era jueves. El domingo llegó bien contento a la iglesia, bien trajeado con corbata. Pastor, con una sonrisa, traía otros exámenes. Mire, fui a hacerme los exámenes después de que oró por mí y ya salió negativo. Aleluya. Ese sí oré yo por él y Dios lo sanó de SIDA, porque no es uno el que sana. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y quiero dártelo en este momento, a ti, a tu corazón, a tu vida. Lo que tengo te doy, porque yo soy un siervo de Dios, bautizado con el Espíritu Santo, puesto aquí con un propósito para tu vida. Por último, porque voy a orar, ya vimos la necesidad, ya vimos la actitud de Pedro y Juan ante la necesidad. Vamos a ver ahora el milagro realizado. El milagro realizado. Dios fue glorificado como en 5,000 almas que creyeron a la palabra. Todo milagro tiene propósito, hermano. Y el milagro ocurre por la necesidad. Si tú no necesitaras un milagro, no estarías aquí. Pero si viene con expectación de recibir algo, lo va a recibir. Amén. Yo quiero recibir de Dios en esta hora un milagro. ¿Qué necesitas? ¿De qué estás enfermo? Que Dios no pueda con eso. Hechos 3 del 6 al 12 dice la palabra del Señor. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dice la palabra de Dios, versículo 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y empieza a predicarles la palabra del Señor. Y ahí en el capítulo 4, versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La segunda predicación de Pedro, y después de este milagro del cojo de nacimiento, más de 5,000 personas. Ahí se glorificó y llegó la salvación. A 5,000 personas creyeron a la palabra. Estuvieron atentas por ese milagro, ¿verdad? Porque todo milagro tiene un propósito en Dios. Así, cuando Cristo hizo o hacía los milagros, Lázaro, ven fuera, Lázaro. Quitan la piedra y sale Lázaro. Desatadle y dejadle ir. Y muchos de los fariseos y muchos de los religiosos que estaban allí de fisgones, cuando vieron el milagro, dice la Biblia, que creyeron. Cada milagro que hizo Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenía el propósito de que creyeran en Él. Amén. Recordaba yo al evangelista Samuel Garza en su testimonio. Tiene solamente una hija, era una niña, y la niña tenía tumores cancerosos en el cerebro, condenada a muerte. Y le dan la noticia que le quedan pocos días de vida a su hija. Tiene grabado ese milagro él en un video. Y se va llorando por las escaleras del hospital. Él testifica. Y antes de salir del hospital se le aparece un ángel o dos ángeles que lo detienen, y se devuélvete. Y se devuelve junto con el ángel y entra en donde se está muriendo su hija. Y ahí mismo la sanó el Señor Jesucristo a su hija de tumores cancerosos. Y esto dio por resultado de que él se entregara a Dios y predicara el poder y los milagros de nuestro Señor Jesucristo. La mano de Dios, del Espíritu Santo, reposa fuertemente
sobre las manos del evangelista Samuel Garza, usted lo sabe, él ha venido a dar campañas aquí. Al evangelista Luis Galindo, en su testimonio, él nos dice que era un joven flaco, tuberculoso, antes de conocer al Señor Jesucristo. Era un joven tuberculoso que nadie daba nada, ni una peseta por él. Pero cuando conoce a Cristo, Dios lo sana de tuberculosis y lo hace un predicador de la palabra del Señor. El evangelista Oscar Durán, antes de conocer a Cristo, tenía gangrena en uno de sus pies, en una de sus piernas, y Dios lo sana de gangrena al evangelista Oscar Durán. Y ahora desde entonces predica la palabra del Señor, porque todo milagro tiene un propósito, amado hermano. No se hacen los milagros por hacerse, todo tiene un propósito. Y si ocurren milagros como lo van a ocurrir en este momento, se va a llenar de propósitos tu vida, se va a llenar de propósitos tu familia. En donde antes, prepárate de hoy en adelante para ver cosas sobrenaturales. ¿Cuántos lo creen? Prepare su mente, prepare su espíritu para donde usted ande. Va a empezar a ver cosas y a ocurrir cosas muy sobrenaturales en su vida, porque para esto vino el Señor Jesucristo. Por último, quiero decirte que en una ocasión vino el oficial de un rey, un noble. Se le estaba muriendo su hijo. Vino a Capernaum. Este era un hombre de rango, era oficial del rey, como el brazo derecho del rey. Y se le estaba muriendo su hijo. Y viene hasta Capernaum y le implora al Señor. Y le dice: Señor, mi hijo se está muriendo. Mi hijo se está muriendo. Ven, sánalo. Y Cristo le dijo: si no vieres señales y milagros, ¿no creeréis? Y él agacha el rostro. Señor, un poco como queriendo decirle al maestro: no me hagas preguntas. Se muere mi hijo, ven por favor. Y cuando Cristo ve que él tiene fe y que creyó, ¿verdad? Eran las 7 de la tarde. Le dijo: no te preocupes, no tengo que ir, tu hijo vive. Y dice la Biblia que este oficial del rey creyó a la palabra de autoridad que dio Cristo. No temáis, no tengas miedo, no temáis. Y entonces se fue confiado, creyendo en lo que había dicho Cristo. Y cuando iba al día siguiente, llegando a su casa, salen sus empleados a decirle: tu hijo vive, tu hijo sanó. ¿A qué hora sanó? Ayer como a las 7 lo dejó la fiebre. Es que cuando Dios da una palabra, hay que creerla. Santo Dios. Si Dios ya dio su palabra, tenemos que creerla. Aquí tengo una necesidad. A mi sobrino Dani Aguilera está paralizado del cuello para abajo y lo van a mandar a Denver, Colorado, a rehabilitación, porque allá están las mejores máquinas. Tiene 18 años este joven, pero sé que Dios nos va a hacer el milagro para que él vuelva a caminar. ¿Cuántos creen que él puede volver a caminar? Póngase sobre sus pies y vamos a empezar así. ¿Qué le parece? Córrale por un milagro, que se llene este altar de gente pidiendo por un milagro. Gente pidiendo: venga por su milagro. Primeramente, antes de orar por usted, vamos a orar por Dani Aguilera, que está, este joven de 18 años. Únase conmigo, y vamos a orar por Dani Aguilera, que está paralizado del cuello.
porque yo declaro que un día Denny Aguilera va a venir a Puerta del Cielo a testificar. Él caminando por su propio pie va a entrar de allí y va a venir y va a pedir el micrófono para darle gracias a Dios, porque un día creímos que él y declaramos que él iba a volver a caminar. Levanta sus manos, ore por Denny Aguilera. Padre, delante de tu presencia estamos dando y creyendo la palabra de autoridad, y estamos declarando a Denny Aguilera, Señor, libre de toda parálisis. Estamos declarando a Denny Aguilera en donde él se encuentre, que tu espíritu llegue, Señor, y lo toque. Lo declaramos sano. Sánalo en donde se encuentra. Lo declaramos libre de toda parálisis en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esperamos este testimonio de Denny Aguilera, que él mismo entrará caminando y te dará gracias, porque tú tienes poder. Lo declaro sano, lo declaramos sano a Denny Aguilera en el nombre de Jesús. Ahora sí, levante su mano y diga: necesito un milagro, Señor, necesito un milagro. Empiece a rogarle a Dios, a clamar. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clame, clame, crea. ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tiene? Crea en el nombre de Jesús de Nazaret. Crea. Deje que empiece a soplar el Espíritu de Dios. Crea. Aleluya. Toda parálisis, todo dolor de cintura, toda columna vertebral chueca se endereza. Todo espíritu de enfermedad, todo cáncer sea sanado en el nombre de Jesús. Toda alta presión, todo diabetes lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Toda sordera, todo dolor de rodillas, todo dolor de huesos en el nombre de Jesucristo. Todo insomnio, toda opresión del diablo queda reprendida en la vida de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Empiece a orar, empiece a declarar su milagro. Diga: creo, Señor, creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo en mi milagro. Gracias, Señor, creo en mi milagro, Señor. Gracias.